Cuando hablamos de errores, específicamente, nos dedicamos nosotros a tratar de mitigar estos errores antes que sucedan. Pero la crisis del COVID-19 vino obviamente a agravar la situación y queremos hacer ver que no es únicamente que está pasando solo por estar en la crisis de la pandemia, sino que son situaciones específicas que han pasado en las empresas desde un principio. Y vamos a ir entendiendo por qué. Entonces, el objetivo es comprender, en primer lugar, el contexto global de las tres crisis. ¿Y por qué hablamos de las tres crisis? Ustedes se van a ir dando cuenta que siempre como empresas y como personas hemos estado en crisis. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros, en primer lugar, es entender específicamente cuáles son estas tres crisis a las cuales nos enfrentamos como empresa. Y luego de ello, de comprender estas tres crisis, vamos a analizar específicamente con qué herramientas contamos como empresa para tener un panorama financiero más claro, con lo cual se pueda desenvolver a corto y mediano plazo las actividades de la empresa. Entonces, para nosotros es fundamental que dentro del objetivo entendamos que tal vez no todo se aplique a su empresa, pero los principales errores que nosotros hemos visto es lo que se repite en la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas y medianas, principalmente familiares, que repiten por cultura, que repiten por desconocimiento o por falta de ordenamiento este tipo de errores. Entonces, antes de platicar específicamente de cuáles son esos errores, tenemos que hablar de cómo está el contexto empresarial en Guatemala. Cuando nos referimos al contexto empresarial en Guatemala, es sumamente interesante y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que las empresas MIPYMES son las más importantes del sector empresarial en Guatemala. Aquí ustedes pueden ver en su pantalla una gráfica de cómo están representadas estas empresas según el Instituto Nacional de Estadística. También es información que nosotros cotejamos con el Ministerio de Economía, obviamente. Y si ustedes se dan cuenta, y es sumamente interesante, que el 99.66% de las empresas en Guatemala las representan las famosas MIPYMES. Ustedes ven, las microempresas en Guatemala representan el 90.34%, el 8.42% las pequeñas empresas y el 0.90% las medianas empresas. Esto quiere decir que las MIPYMES son las mayores generadoras de empleo en Guatemala. Y esta gráfica, la verdad que es para nosotros alarmante desde el punto de vista de cómo nos hemos visto afectados con el tema del COVID y con el tema de las otras dos crisis que siempre hemos venido viviendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando logramos entender que el contexto guatemalteco empresarial está plenamente enlazado con el tema de las MIPYMES, debemos entender en primera oportunidad que la oportunidad de trabajar en una empresa grande es casi nula. Si ustedes se dan cuenta, el 0.34 son grandes empresas y mucha gente espera trabajar en estas grandes empresas. Para decirles algún dato, estas grandes empresas son menos de 2,000 empresas registradas en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas buscan trabajo en las microempresas y en las medianas empresas o buscan otros medios para generar empleo o generar ingresos y es por eso que se trasladan específicamente a emprender. Entonces, cuando vemos esto, antes de hablar de estos errores, tenemos que entender que el peso sumamente importante que tienen estas empresas dentro de la economía guatemalteca y son las empresas que están más vulnerables a las turbulencias económicas. Hay otro tipo de turbulencias que ahora Fernando Grajeda nos va a explicar y nos va a ir explicando el tema de las tres crisis, pero ¿por qué quisimos arrancar con esto? Para que entendamos por qué un país como Guatemala está siendo sumamente afectado a través de sus empresas que generan empleo y cómo estos errores financieros han venido afectando. Bueno, como comentaba Alexia, nosotros identificamos tres crisis por las que está pasando las empresas en Guatemala. La primera crisis que tenemos es una crisis interna de organización, crisis de orden y crisis de desinformación. Las empresas en Guatemala estamos acostumbradas a que no tenemos una planificación, no sabemos a dónde vamos, no tenemos presupuestos, no tenemos ningún tipo de información financiera
que nos ayude a establecernos, a poner metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esa es una crisis constante que mantenemos dentro de las empresas. Luego viene la crisis de país. Somos un país emergente y hemos tenido crisis de todo tipo y siempre. Viví el terremoto del 76, hemos tenido 36 años de guerra interna en el país, hemos tenido cuántos terremotos, hemos tenido cuántos golpes de Estado, hemos tenido cuántos cambios de gobierno abruptos, violentos, elecciones que fueron o no fueron, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en un constante vaivén de lo que ocurra internamente dentro del país. Y ahora, como que si eso no fuera suficiente, nos viene la crisis del coronavirus. Eso fue como quien dice, el caos de la situación. Y por eso es que se ha acentuado todo. Es primera crisis que a nivel mundial, aparte de las guerras mundiales que hubo en su momento, nos ha atacado, pero ahora nos atacó con una diferencia en que los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, están en su pleno apogeo. Todavía yo no sé, no he decidido si eso es bueno o es malo, porque la campaña publicitaria que hicieron de la crisis es como para ganar un Oscar. Pero bueno, ese es un tema diferente. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos en que estamos en esas tres situaciones difíciles y ver qué podemos hacer. Superar nuestra crisis interna depende de nosotros. La externa que mantenemos con los desastres naturales y todo, que, como les comentaba, no depende de nosotros. Y el COVID-19 menos depende de nosotros. El COVID-19 es una situación que nos vino a cambiar la vida a todos, nos agarró desprevenidos en todos los sentidos. Como decía Fernando, lo principal para nosotros, primero entendiendo que vivimos en una crisis constante de estas famosas tres crisis, una que es interna, que es así como dice Fernando, depende de nosotros. La otra, que es la que siempre hemos tenido por los efectos económicos, sociales y políticos, y ahora con el efecto del COVID, ¿qué preguntas nos tendríamos que hacer nosotros dentro de nuestra compañía para evitar cometer estos errores financieros?